¿Por qué hemos perdido la capacidad de prestar atención? ¿Por qué nos hemos convertido en una sociedad tan frágil? Todo nos molesta, todo nos irrita, todo nos enferma. Hay como una sensación de fragilidad, de vulnerabilidad y de que queremos consumir rápidamente sin reflexionar sobre lo que consumimos. Da igual lo que sea. Al lado de la cuerda está tirando el placer, la dopamina, placer, dopamina. Y al otro lado, ¿quién está? El dolor, que empieza a activarse, activarse, activarse. Esta semana en La Fórmula hablamos con Marian Rojas Estapé, reconocida psiquiatra, sobre la neurociencia de las emociones. Nuestra mente, nuestro cuerpo, no les gusta vivir en el vacío. Porque el vacío es angustioso, el vacío es vértigo, el vacío es precipicio. Y ante la ausencia de sentido tendemos a sustituir sentido por sensaciones. Marian, un placer enorme tenerte acá. De hecho, bueno, recién te comentaba un poco que cuando nos llegó la noticia Infobae que ibas a viajar a Buenos Aires, hubo una pequeña guerra entre entrevistadores por poder hacerte esta nota, así que feliz de tenerte acá. Sos muy viral, te diría que sos la médica tal vez más viral en el mundo de habla hispana. ¿Qué te sucede con eso? No lo sé, lo vivo como... Bueno, antes de nada, gracias por este rato y gracias por entrevistarme, Mili. Yo siempre digo que esto lo estoy viviendo como algo ajeno a mí. Te lo explico. Es decir, yo me paso el día en mi consulta viendo pacientes. Entonces, tengo una vida muy normal. Soy una persona muy normal, casada, con niños, hago una vida bastante normal. Y me dedico como médico a ver pacientes en mi consulta. Lo que pasa es que hace unos años, pues con la ilusión de empezar a divulgar sobre lo que en ese momento era importante en mi vida, que era la experiencia que yo había tenido en Camboya, en el mundo de la prostitución infantil, empecé a impartir sesiones. Mi padre, el doctor Enrique Rojas, que es muy querido en este país, pues daba muchas conferencias y a veces cuando terminaba pues yo contaba alguna cosa y la gente le empezó a interesar de lo que yo hablaba. Y entonces tuve la suerte de que la editorial Planeta se puso en contacto conmigo y me dijo, escribe un libro. Y mi padre siempre me había dicho, a través de los libros se puede ayudar. A través de los libros se puede inspirar. Y entonces yo dije, bueno, pues a ver qué sucede. Y ahí escribí Cómo hacer que te pasen cosas buenas, ese libro que me ha dado tantísimas alegrías porque ha llegado a lugares insospechados, a ayudar a personas que jamás me hubiera podido imaginar. Y me di cuenta que había otra forma de ayudar, aparte de la consulta, que al final es muy limitada porque el día tiene las horas que tiene. Y que los libros son una manera de acercar a las personas contenidos de la mente, de las emociones, de la neurociencia, en los cuales las personas se sienten identificados. Las personas sufren síntomas físicos o psicológicos y no hay nada mejor que entender lo que nos pasa, porque comprender es aliviar. Si yo comprendo lo que me está sucediendo, me siento aliviado y soy más capaz de gestionarlo. Y ahí empezó pues, a hacer esa divulgación pues, en medio escrito, en vídeos, en podcast, para intentar ayudar a las personas. Sí, soy una total creyente de que ayuda mucho de verdad y cuando uno empieza a comprender, al menos le da una sensación de tranquilidad. Me quiero meter, si querés, con la base de lo que creo que es lo fundamental de tu libro, que es cómo nos volvimos una sociedad completamente adictos al placer, a ese placer instantáneo, y cómo esto en realidad trae muchas consecuencias negativas en lo que es nuestro sistema de recompensa, el balance que tiene que existir entre placer y dolor. Sí, me parece que haces una apreciación importantísima. Todo esto comienza, la escritura de este tercer libro comienza, y te lo cuento en modo divertido. Yo estaba escribiendo otro libro, estaba escribiendo un tercer libro distinto a este, pero en mis conferencias y en parte de mi divulgación hablaba de este contenido, de la atención, de la dopamina, y en un momento dado me di cuenta que estaba escribiendo dos libros a la vez. Yo que no tengo tiempo para escribir uno, estaba escribiendo dos. Y entonces me senté con mi editor y le dije, a ver, tengo que decidirme, ¿no? Y entonces decidí cambiar a este, que es el que hemos publicado, Recupera tu mente, reconquista tu vida. Debido a mi trabajo en la consulta, yo observo. Y entonces cuando tú observas a la gente lo que te cuenta, sus dramas, sus fantasmas, pues sus miedos más profundos, sus inseguridades, de lo que se queja, tú a raíz de eso haces un diagnóstico de la sociedad. O sea, a todos nos pasa un poco de esto. Cuando escribí Cómo hacer que te pasen cosas buenas, pues sufrimos de estrés crónico. ¿Por qué? Pues ahí explicaba. El segundo libro, Encuentra tu persona vitamina, era cómo nos vinculamos con las personas, cómo influye nuestra infancia. Hablaba del amor, del sexo, de las personas vitamina. Y este libro era ¿por qué hemos perdido la capacidad de prestar atención? ¿Por qué hemos convertido en una sociedad tan frágil? Todo nos molesta, todo nos irrita, todo nos enferma, todo. Hay como una sensación de fragilidad, de vulnerabilidad y de que queremos consumir rápidamente sin reflexionar sobre lo que consumimos. Da igual lo que sea, comida, series, contenido en redes. Es decir, es ese consumo abundante
Y eso está teniendo consecuencias, meterle fast a la vida, el que todo dependa de la pantalla, el no tener tiempo para frenar y reflexionar. Y ahí lancé este libro donde yo en el fondo hablo de 3 diagnósticos. El primer diagnóstico de lo que nos está sucediendo es que vivimos intoxicados de cortisol. El cortisol es la hormona del estrés y se activa en momentos donde estamos amenazados. El caso típico es que uno va por la calle, aparece un ladrón, te tira al suelo y te agarra lo tuyo y sale corriendo, ¿no? Pero el cortisol no solo se activa en la supervivencia más física, que te persiga un león, que te atraquen o que hay un terremoto, sino también en la supervivencia emocional. Que venga tu pareja y te diga, tenemos que hablar, he conocido a otra persona, es supervivencia emocional. Y ahí puede ser que se active un pico de cortisol. En la supervivencia social, todos tus amigos quedan a comer, no te avisan, te sientes abandonado, pico de cortisol. Supervivencia profesional. Tu jefe te dice que no está contento contigo y entonces puedes perder el trabajo. Supervivencia económica. Inviertes un dinero o tienes poco dinero, etc. Y el mensaje que he repetido muchísimo y es que el pico de cortisol se activa cuando eso me sucede, pero también cuando me imagino que puede suceder. Entonces, una de las ideas que me encantaría que todo el mundo supiera. Cuando digo todo el mundo es todo el mundo. Que mi mente y mi cuerpo no distinguen una amenaza real de una imaginaria. Tanto vivimos intoxicados de cortisol. Esa intoxicación de cortisol genera inflamación y una de las cosas que genera a nivel mental es que nuestra corteza prefrontal, que es el segundo gran protagonista de este nuevo libro, que es la zona que me ayuda a prestar atención, se bloquea. Y voy a base de supervivencia. No pienso de forma adecuada. Simplemente quiero sobrevivir. No soy capaz de empatizar, no me concentro, no soy capaz de reflexionar de forma adecuada. Segundo diagnóstico, vivimos intoxicados de dopamina. Dopamina es una hormona buena, como el cortisol. Hoy estamos aquí gracias a que nuestros padres, abuelos, bisabuelos tenían mecanismos de cortisol y dopamina buenos, porque salían corriendo cuando aparecía el león y la dopamina se activaba en el sexo y en la comida, los 2 mecanismos básicos para la supervivencia. Y es fundamental que el placer exista, porque nosotros hacemos las cosas porque existe un placer al hacerlas y repetimos lo que nos gusta. Y el cerebro tiene memoria y el cerebro recuerda lo que le genera placer, lo que le calma, lo que le excita. Lo que pasa es que este sistema de recompensa, que es maravilloso, se vio hackeado por las drogas. Cuando nosotros consumimos unas drogas, la dopamina que se genera en el espacio entre las neuronas, que es la clave, ese espacio que se llama sináptico, es tan sumamente masivo que lo que hace es que excita de forma muy importante, muy intensa a la siguiente neurona y a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente, pero como al cerebro eso le está gustando, las neuronas lo están disfrutando, quieren repetir eso. Pero esa liberación masiva de dopamina repetida a lo largo del tiempo puede conllevar un deterioro de las neuronas y que se active la adicción. Y mi cerebro necesita proteger ese mecanismo. Mi cerebro me protege. Si yo me paso el día comiendo dulce, magdalenas a todas horas, pues mi organismo, ¿qué hace? Empieza a liberar insulina para bloquear ese pico de glucosa para que yo no me enferme. Si ya soy diabético, eso puede ser un problema extremadamente serio. Bueno, pues esto que sucede con el azúcar sucede también con la dopamina. Tú me lo decías en la pregunta. ¿Con quién es el que regula ese exceso de dopamina? Al otro lado tienes el dolor. Es decir, yo en el libro lo comparo a una cuerda y al lado de la cuerda está tirando el placer, la dopamina, placer, dopamina, y al otro lado, ¿quién está? El dolor, que empieza a activarse, 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 y llega un momento que ya no consumes por placer, sino para esquivar el dolor. Porque está el dolor que se genera todo el rato, que todo me molesta, todo me irrita, todo me aburre, todo me genera ansiedad, y voy anestesiando todo lo que surge con dopamina. Y hay una cosa que sucede en la neurona a nivel bioquímico interesantísimo y es que los receptores de la neurona que reciben esa llegada masiva de dopamina se empiezan a esconder y piensan. Entonces esto es un símil que a mí me encanta explicar en los libros. Dicen, hay que bloquear estos receptores para que no se transmita tanta información. Entonces empiezan a esconder receptores y se liberan menos. O sea, hay como menos dopamina circulante, pero a mi cerebro eso le ha gustado. Por lo tanto, yo consumo más para sentir lo mismo. Por eso todas las drogas, llega un momento que necesitas muchas más dosis para sentir el mismo placer. ¿Qué pasa? Que históricamente esas drogas han sido en vena, a través de la nariz o de la boca, y ahora entran a través de los ojos. Y eso, pornografía, videojuegos, TikTok, Instagram,
está diseñado para ser así. Hay el tercer bloque del libro, que es narrativo, que lo he hecho para que se cuente en los institutos, en los colegios, en las universidades, los padres lo lean con sus hijos adolescentes, es cómo esto se origina, dónde empieza pues esto que estamos viviendo ahora, que ha llegado para quedarse. Es decir, yo no soy una persona anti-digital y anti-pantallas, lo que soy una persona que explico lo que esto genera y por lo tanto hay que decidir de forma adecuada cómo introducir esto en nuestras vidas. Hay algo que me llama mucho la atención, que vos usás la palabra drogas para referirse a un montón de cosas que tal vez no están siempre tituladas como drogas, como es un alimento lleno de azúcar, lleno de sal, las pantallas, TikTok, como hay un montón de cosas que nos generan ese pico de dopamina que no siempre las identificamos como nocivas. Tengo una pregunta sobre esto y que es, una vez que acostumbro a mi cerebro a recibir esa dopamina y ese placer con estímulos tan fuertes como vendría a ser un atracón, alcohol, drogas, todo lo que recién mencionamos, ¿puedo volver para atrás y volver a sentir placer con cosas más simples como salir a dar una vuelta, escuchar una canción? Lo que antes se hacía para buscar ese placer, digamos, o una vez que acostumbré a esos picos tan altos de estímulos tan fuertes, se vuelve irreversible o no se puede sentir más placer con cosas simples. Te contesto desde el principio. Has dicho una cosa muy importante, es decir, TikTok es una droga. Cuando yo digo que algo es una droga es que tiene un potencial adictivo. Es decir, no todo, el alcohol es una droga, pero hay personas que consumen alcohol de forma controlada, de vez en cuando, y son personas que no viven enganchadas al alcohol. Pero cuando yo hablo de una droga, hablo de algo con un potencial adictivo o diseñado para ser adictivo. Esto es importante, este matiz. Personas que comen azúcar, yo soy una persona que me encanta el dulce, pero soy consciente que a veces es algo que hago con conciencia y a veces lo hago sin conciencia, de forma completamente, pues yo qué sé, desorganizada y desorbitada porque me apetece en ese momento o porque simplemente es una vía de escape para un momento malo. Es decir, que a veces sucede y eso no significa, o sea, el control de la propia vida no significa que uno no se permite ningún tipo de placer, porque la vida se disfruta por los pequeños placeres cotidianos y esos están regulados por esa dopamina. O sea, un mundo sin dopamina no es mundo. Partimos de esa base. Lo que pasa es que el límite entre consumir ciertas cosas a que eso se vuelva una adicción, a veces la línea es muy fina. Si yo pienso en el juego patológico, en apostar por Internet, ¿es malo? Hay personas que son capaces de hacerlo una vez cada 3 meses, algo puntual, lo disfrutan y se acabó. Pero el riesgo de que te enganches es muy alto. La marihuana, el tabaco. De hecho, hay estudios muy interesantes en el libro. Lo hago de forma resumida porque hay gente que consume una sustancia psicoactiva, una sustancia con potencial adictivo y se engancha, y hay gente que no. Gente que consume cocaína 3 veces al año y con 3 veces al año funciona. ¿Qué pasa en el cerebro de esas personas? Hay diferentes teorías. Está la doctora Nora Volkow desde Nueva York, que es la que más lo ha investigado, y ella tiene diferentes teorías por las cuales, que son muy bioquímicas y muy científicas, hay ciertas personas que tienden a hacerse adictas. Yo tengo pacientes en mi consulta que me dicen: María, no me des medicación porque tiendo a engancharme a las cosas, ¿no? Gente que tiene mucha conciencia de yo me engancho, no me des esto o esto otro. Por otro lado, ese potencial adictivo, que las pantallas lo tienen, quien no se ha visto de repente enganchado a una red social y dices, llevo X horas enganchado a esto. ¿Es malo TikTok? No. Lo que pasa es que es malo cuando domina tu vida, cuando te hace perder una cantidad enorme de tiempo. Lo siguiente, ¿hay cambios en el cerebro cuando uno consume constantemente TikTok, pornografía, videojuegos, de forma adictiva, o comida procesada, o comida azucarada, o tabaco, etcétera? Es decir, sí, nuestros cerebros se modifican en las adicciones. Hay estudios muy importantes y estudios de neuroimagen en los que se ve deterioro cognitivo. Ya no te explico en el alcohol, que es uno de los más frecuentes porque el consumo es muy, muy alto. Pero también puede ser benzodiazepinas, pueden ser morfina, opioides, donde nuestro cerebro sí que se modifica. Una de las cosas que sucede es que hay un cambio, como decíamos antes, en los receptores de dopamina, en la liberación normal de dopamina. Y hay un concepto en el que en el libro yo explico que se denominan carreteras neuronales. Te lo voy a explicar. Es muy simple, es un concepto muy simple que me ayudó para explicárselo a mi hijo, porque yo cuando mi hijo lo entiende, ya lo escribo. Y entonces yo le explicaba de varias maneras este tema hasta que esta la entendió y dije, pues esta es la que va en el libro. Tú imagínate que tú juegas, voy a pensar en alguien, una persona de 40 años que juega con su hijo al parchís. ¿Aquí en Buenos Aires se juega al parchís? No tanto como en España. Dominó, al Sí, típico perfecto, dominó, sí. un juego de mesa como de Sí, toda sí. la vida. Y entonces empieza a jugar o al ajedrez o tal. Y entonces en ese rato de padre con hijo hay
un placer. 5 bolitas de dopamina circulan por la carretera del dominó o del ajedrez. Uno lo pasa bien, uno se ríe, uno tiene ese rato agradable. Está bien. Y es un hábito familiar de juego. Imagínate que a ese niño, al cabo de unos meses, por la comunión, por el cumpleaños, le regalan una Play, videojuegos. Y ese niño empieza a jugar de forma compulsiva a eso. Digo compulsiva en el sentido que no deja de jugar. Mamá, quiero jugar hoy y otra hora más, por favor. Ahí no circulan 5 bolitas de dopamina, ahí circulan 50. Y son lo que yo denomino ladrones de dopamina. Están diseñados para generar cada vez más dopamina. Entonces esa carretera se va haciendo más grande y cada vez va circulando más dopamina. ¿Por qué se convierten en ladrones de dopamina? Porque empiezan a robar la dopamina de las carreteras secundarias, de las carreteras rurales, la carretera rural del dominó, la del ajedrez. Y esa dopamina se va y entra en la autopista esa gigante de los videojuegos. Pasa un año y tú a tu hijo le dices, ¿vuelves a jugar conmigo al dominó? Y te dice, papá, me aburre, no quiero. Y probablemente no quiera jugar y le parezca algo completamente aburrido. ¿Por qué sucede esto? Porque la carretera del dominó se ha vaciado de dopamina. Y lo que le genera placer es el videojuego. Pues esto pasa con la lectura y las series. Tú lees por la noche un libro apasionante antes de irte a dormir, 50 bolitas de dopamina. Tú te enganchas a las series, 500 bolitas. Tú tienes relaciones sexuales con tu pareja, 100 bolitas, 150 bolitas. Empiezas a ver porno, 200, 300, 400 bolitas. Tú sustituyes por ejemplo, tú tomas fruta y entonces algo rico, le das a tus hijos fruta de merienda y de repente un día empiezas a meterle galletas, un caramelillo, no pasa nada, tal. Pues claro, tiene mucho más azúcar, tiene más sabor y por lo tanto cuando le das fruta te dice, no sabe a nada. ¿Entiendes? O sea, esto te lo podría dar con 1000 ejemplos del día a día. Entonces, en el fondo, cuando yo a los pacientes o a la gente les explico, le digo, tenemos que volver a reconfigurar esas carreteras, a conseguir que esas carreteras que se han llenado de arbustos, de pinchos, pues hay que volver a generar espacio. En el caso más grave, tú imagínate que alguien empieza alcohol, cocaína y mete otra droga, la que sea. Al final solo circula dopamina por ahí. Y entonces la gente te dice, y esto se ve como psiquiatras y psicólogos y terapeutas, uno de los síntomas típicos de los adictos graves es que no disfrutan con ningún placer cotidiano. Otro día un paciente mío está enganchadísimo desde hace un año a la droga, a la cocaína, a diferentes drogas, y he intentado que lo deje, pero ha sido curioso, ha sido en el momento que su hermano, que es de un hermano mellizo al que adora, va a ser padre, y le ha dicho que él va a ser el padrino, y él nota que cuando su hermano se lo dice, a él le da igual. Dice, me dio igual. Y yo me conozco y sé lo sensible que he sido siempre. Y dije, que mi hermano me hace padrino de su primer hijo y a mí esto no me da ni un ápice de felicidad. Me da igual. O sea, lo sentí como vacío. ¿Qué me está pasando? Y entonces vino a verme y me dijo, ayúdame. Y entonces le dije, es que cuando tú vives enganchado a una droga, los placeres cotidianos, ir a visitar a tu madre, quedar con amigos, ir a ver un partido de fútbol, nada te llena. Lo único que quieres es estar enganchado a tu droga. Y por eso, aquí respondo a tu pregunta, poquito a poco, si consigues bajar el consumo, y entonces esto es súper importante, por eso los psiquiatras de esto tenemos que saber que cada sustancia, desde tabaco, alcohol, videojuegos, yo tengo pacientes que estamos haciendo esa habituación a videojuegos que están 17 horas enganchados a videojuegos o a redes sociales, cada uno requiere un tipo de tratamiento y sobre todo muy integral, porque claro, tú les quitas de algo, pero tienes que introducir a otra cosa, porque si no esa persona se siente en el vacío más completo. Y al cabo de 4 semanas se empiezan a reactivar esos receptores, esas carreteras se empiezan a modificar. Las personas que más saben del tema de adicciones en el mundo, la catedrática de Stanford, Nora Volkoff, etcétera, hablan de 4 semanas. Y poco a poco se va consiguiendo. Pero toda persona que ha sido adicta, es como el cerebro recuerda lo que le calma, el riesgo de recaída es mayor. Y por lo tanto son personas que se tienen que cuidar siempre para no recaer. Recién mencionabas el cerebro recuerda lo que le calma y hay una gran duda que tengo que es, explicas muy bien en tu libro cómo una conducta, un hábito que en muchos casos llevan una adicción, como veníamos hablando, está compuesta de 4 partes. Un estímulo primero, las ganas, la conducta y la postconducta. Vamos a poner el caso de una persona que toma alcohol, ¿no? O tiene el problema con el alcohol. Bueno, el estímulo sería, me siento ansiosa, me siento aburrida, quiero escapar de esto, aparecen las ganas de tomar alcohol, la conducta sería voy, me compro una botella de vino, imaginemos, ¿no? Y la termino. Y la postconducta, que es esta parte donde me interesa,
viene con mucha culpa, un sentimiento horrible, resaca, malestar, todo eso que dura mucho más en el cuerpo que las primeras 3 etapas. ¿Por qué a la hora de generar un hábito el cerebro simplemente recuerda el momento en que uno se calmó y ese placer que fue tapado muy rápidamente, pero no recuerda lo mal que se siente esa postconducta, que en muchos casos es hasta más agresiva y más duradera en el cuerpo? Es buenísima la pregunta. Mira, hay varias explicaciones y yo te voy a dar un poco mi teoría, ¿no? Que es como un poco mi intuición de lo que es. La que te ayuda a ver más allá es la corteza prefrontal. Cuando tú eres adicto, la corteza prefrontal está muy dañada. Por eso la doctora Nora Volkow dice, los adictos son víctimas de su deterioro de corteza prefrontal. O sea, la que te ayuda a ver las consecuencias de las cosas es la corteza prefrontal, de ver a largo plazo, de decir, vale, yo sé que si ahora mismo le robo dinero a mi madre para apostar por internet, ludópata, o la persona que dice, yo ahora me voy, dejo a mi pareja, salgo por la noche, bebo, consumo cocaína y acabo con otra mujer en otro sitio, esa persona, hay un punto en el que el sistema de recompensas se apodera, esa necesidad de consumir es muchísimo más poderoso que la capacidad que tiene la corteza prefrontal en ver a largo plazo. La corteza prefrontal en las personas que están con una adicción está deteriorada. De hecho, por eso en el libro es el segundo personaje. O sea, el primero es entiende tu dopamina, el segundo entiende tu corteza prefrontal. Si te conviertes en una persona adicta, no ves a largo plazo, ves en el instante. Hay un caso que cuento en el libro de una paciente que tuve en el hospital que dejó a su bebé para ir por cocaína llorando en casa y cuando volvió lo escuchaba llorar y se fue para vender lo único que tenía de su madre, que era un reloj. Vendió mal el reloj, que era el único recuerdo de su madre, que antes de morir le dio su reloj, que eso había regalado el marido, el padre, antes de casarse. Lo vende por nada, con eso compra cocaína, abandona al hijo en casa y llega y se encuentra que lo único que tenía su madre lo ha vendido y que el bebé llora. Y dice, pero ¿cómo no fui capaz de darme cuenta? ¿No? Porque en esos momentos lo único que rige la conducta es la necesidad de sentir placer o de esquivar el dolor, el síndrome de abstinencia. Esto es importantísimo, Mili. A veces es porque está la necesidad de placer que nubla cualquier cosa y la otra es la sensación de malestar que se ha producido al dejar el consumo. Por ejemplo, en una persona que tiene problemas de alcohol, el síndrome de abstinencia. En algunos tipos de drogas, el síndrome de abstinencia es tan sumamente fuerte, no hay corteza prefrontal y entonces en ese momento lo único que importa es volver a consumir. Hay algo que mencionás a lo largo de todo tu libro que es un poco lo que puede producir la falta de propósito y la falta de sentido y que muchas veces el no tener ese sentido nos hace sustituir por emociones todo el tiempo. Hay como una obsesión por el no aburrirse, una obsesión por el todo el tiempo ver novedades, sentir cosas nuevas. Mira, la felicidad, en mi opinión, la palabra felicidad está muy manida, se habla mucho de la felicidad, ¿no? Pero bueno, para mí la felicidad es como un estado de bienestar, un equilibrio entre las expectativas que yo tengo con la vida y cómo las voy disfrutando y gestionando. Es decir, la felicidad no es un estado de plenitud constante, eso no existe, al menos en este barrio. Es decir, al final todos libramos batallas en nuestra vida. No hay nadie tan rico, tan poderoso, tan estupendo, que no tenga batallas en su vida, preocupaciones, inquietudes. Y parte yo creo que de la felicidad en la vida consiste en aceptar que nos van a llegar cosas malas y que cuando lleguen las malas las gestionemos de la mejor manera posible y que las buenas seamos capaces de disfrutarlas. Entonces, esa felicidad, llamémosla felicidad, depende del sentido que yo le doy a mi vida. Es decir, consiste en que yo me levanto por la mañana y digo, mi vida tiene un sentido. La persona que más ha hablado de este tema, seguro que aquí en Argentina se le conoce, es el doctor Víctor Frankl, el padre de la logoterapia. Me acabo de volver a leer sus libros, que una vez cada 2 o 3 años los vuelvo a releer. Y como él, en el campo de concentración, pues él llega de origen judío, le arrancan todas las páginas de su nuevo libro, que yo siempre cuando lo volví a leer este año, pensaba en mí que yo iba con mi ordenador y mis apuntes a todos lados y me imaginaba si alguien me hubiera quitado todos los apuntes, pues probablemente ya no hubiera escrito el libro de nuevo porque a veces esa sensación, ¿no? de llevarlo todo ahí. Y entonces él empieza a darse cuenta en el campo de concentración que la gente que tiene un motivo por el que vivir y dentro del campo de concentración es volver a ver a mi esposa, volver a mi empresa, volver a ver a mis hijos, volver a esa esperanza por algo, tener esa ilusión, consigue que la persona tenga más energía, más fuerza para sobrevivir. De hecho, cuenta un caso muy curioso de un tipo que dentro de su barracón, que soñó un día
que les iban a liberar, me parece, si no recuerdo mal, que era el 3 de abril del año 45, y que les iban a liberar ese día, creo que era ese, bueno, no me acuerdo exacto, pero creo que era ese día. Y entonces él se levantó una mañana y dijo, he soñado de forma real que nos van a cierto día de cierto mes. Entonces todas las mañanas se levantó y decía, hoy quedan 90 días, hoy quedan 80 días, hoy quedan 70 días. El 3 de abril no les liberaron. Y el día siguiente, al día siguiente, había muerto. Es decir, su organismo no aguantó. O sea, pudo la esperanza hasta el día siguiente. Entonces, para Víctor Frank era, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, ¿esto qué significa, no? La logoterapia es la terapia del sentido. Nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, como cada cual lo queramos llamar, no les gusta vivir en el vacío. Porque el vacío es angustioso, el vacío es vértigo, el vacío es precipicio. Y ante la ausencia de sentido, tendemos a sustituir sentido por sensaciones. Las sensaciones son rápidas, son dopaminérgicas. Algunas son buenas, otras no son tan buenas, pero puede ser un masaje, una comida, tomar algo con amigos, pasear, ir al fútbol, ir a un concierto, sexo, drogas, tal. Depende de cómo sea de sensación. Y entonces, el problema es que muchas veces si esas sensaciones se convierten en nuestra única leitmotiv, en nuestra única manera de querer engancharnos a la vida, nos convertimos en drogodependientes emocionales, adictos a experiencias. Y entonces es el culto del instante. O sea, lo que importa es ahora sentir al máximo. Y es el hiperactivismo. Yo hago, consumo rápidamente sin reflexionar sobre lo que consumo. Lo importante es el consumo. Y encima ahora le podemos meter fast a la vida. Hay un capítulo en el libro sobre esto, en el 1.5, en los vídeos, en las películas, en tal. Y yo lo que busco es consumir todo a enorme velocidad, sin tiempo para la reflexión. Eso que genera que no hay tiempo, en ese tiempo para la reflexión y para el matiz, quita gran parte de lo importante de la vida. Si tú llegas a un sitio, yo siempre doy el ejemplo, tú vas a un restaurante y te comes todo mal. Ayer aquí que comí en Buenos Aires una carne de locos, con una salsa y unas cosas de rico y tal, pero encima con tiempo. Entonces lo puedes saborear todo. O sea, cualquier cosa lo puedes saborear. Si tú solo comes a toda velocidad, no lo saboreas. Te enteras que era carne, nada más. No te da tiempo de preguntar qué sabor tiene la salsa, de qué tipo de parte de la vaca o del ternera era. Es decir, el tiempo es lo que ayuda a poderle poner nombre a las cosas, a poder disfrutar de los detalles. Y te lo llevo al siguiente paso. El ser humano no está diseñado para vivir en modo alerta. El ser humano no está diseñado para vivir siempre en el hiperactivismo, en el hacer. El ser humano está diseñado para vivir a veces ahí y a veces frenar, parar. Y en ese parar, deporte, naturaleza, sin pantallas, dejarte llevar, el estado de flujo, meditar, rezar, cada cual lo que le ayude. Porque en esos momentos yo me reparo a nivel mental, pero a nivel fisiológico también. Es decir, mi sistema inmune no está diseñado para estar siempre preparado para la guerra, a punto de luchar. Porque entonces se agotan los soldados. O sea, hay momentos en los que no hay guerra. Simplemente se han ido a sus casas a visitar a sus familiares y ya volverán. Pero si tú los tienes todo el día preparados, porque todo es una guerra, hay un momento dado que el sistema inmune se deteriora y pueden empezar enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias. La mente y el cuerpo están profundamente unidos. Por lo tanto, encontrarle un sentido, volviendo al principio, a veces no es fácil, porque encontrarle un sentido a las cosas requiere parar, reflexionar y hacerse preguntas que no siempre tienen fácil respuesta. Hay algo de la hiperactividad que siento que es una necesidad constante de evitar el no hacer nada. Que a simple vista no debería ser tan dificultoso sentarse y no hacer nada. Pero, por ejemplo, te lo pongo con un ejemplo personal. Si a mí me das la opción de estar 1 hora haciendo nada o 1 hora haciendo un deporte que probablemente me va a llevar mucho más dolor físico, agotamiento, sensaciones que tampoco son muy placenteras si uno la piensa, igual siempre voy a preferir todo. Bueno, de hecho hay un ejemplo espectacular que pones en el libro, que es el de los descargas eléctricas que le hacen a un grupo, que si quieres te dejo contar lo que lo vas a contar mejor, pero mi pregunta es, ¿por qué nos cuesta tanto y por qué se hace tan insoportable el hecho de estar con una mismo sin actividad, sin nada más que nosotros? Bueno, es que haces una pregunta buenísima. Mira, cuando nosotros dejamos de hacer cosas, entramos en ese arte de no hacer nada que llaman los holandeses el niksen, se activa la voz interior, la divagación mental. Si yo estoy bien, esa voz interior me ayuda, me inspira, me da ideas, asienta mi identidad, me ayuda a darle sentido a las cosas. Luego hablamos un poquito más de esta divagación mental, pero es muy importante que exista. Cuando yo estoy mal, estoy ansioso, estoy triste, estoy preocupado, tengo algo sin resolver, cuando yo dejo de hacer cosas y me paro y freno, ¡buf!, lo que viene.
miedos, inquietudes, fantasmas, inseguridades. Todo viene, todo aparece. Hace poco me contaba una paciente mía que en su banco en España, un viernes les enviaron un correo a todos los empleados del banco que el lunes les ofrecían de 9 a 10 una sesión de mindfulness para todos los que quisieran ir, y entonces pues, se llenó de gente esa sala. A los 10 minutos, no sé cuántas personas, esto me lo contó la paciente, se levantaron y se marcharon. Llamé a la directora de Recursos Humanos del banco y le dije, dime qué ha pasado. Y dice, bueno, pues que un 20% tenía un ataque de ansiedad. Claro, o sea, tú te frenas un lunes por la mañana, que todos tenemos 1000 cosas que hacer, te tumbas, ahora empieza a respirar, no pienses en nada. Una angustia vital, porque a todo el mundo le viene pues sus pensamientos. Si eres una persona que no tienes un cierto equilibrio emocional, te vienen tus grandes temores, tus grandes miedos, tus grandes inseguridades. Ahí aparecen en ese momento. Entonces, cuando tú dejas de hacer, te enfrentas a tu voz interior. Y a veces esa voz interior no es nuestra mejor aliada. Es la que nos boicotea, la que nos dice, ten cuidado, no tienes que hacer esto. Me has dicho una cosa que también es importante. Hacer deporte genera BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, una sustancia maravillosa. Hacer deporte es costoso, pero tiene un punto que genera dopamina endógena. Hacer deporte es costoso, pero a largo plazo, en el momento y en el post, este es hiperplacentero. Entonces hay algo dentro de mi cabeza que sabe que de primeras mi cuerpo le cuesta, pero de segundas mi cuerpo es agradecido. Pero hay muchas veces que uno prefiere estar enganchado en TikTok viendo vídeos infinitos de cosas absurdas. Te voy a contar un ejemplo. Otro día me hice un abogado, el esposo de una paciente mía que él es abogado, tipo muy listo, catedrático, persona muy culta, y me dice, Marian, me ha pasado una cosa que no sé qué es, yo creo que he perdido la cabeza, necesito que me ayudes. Y el otro día mi nieta vino a casa, me pidió descargarse TikTok en el móvil, yo se lo dejé. Mi nieta tiene 8 o 9 años. Y me metí por curiosidad hace un par de semanas a ver qué era lo que había visto, y entonces vídeos de gente bailando, de chicas bailando. Y yo me paso las noches ahora viendo esos vídeos. ¿Qué está pasando a mi cerebro? ¿Qué hago yo con 60 años viendo vídeos de gente bailando? ¿Estoy enfermo? ¿Qué es? Yo digo, pero si yo siempre leía, ¿por qué no leo ahora y veo gente bailando? ¿No? Bueno, pues porque al final cada cual, pues cuando entran esas cosas, pues uno pierde ese control de su vida. Efectivamente, cuando uno no hace nada físicamente, surge la voz interior. La voz interior puede ser un diálogo o puede ser un monólogo. Puede ser que te dice cosas del pasado, del presente, de tus miedos, de tus inseguridades. No te olvides de hacer esto, ten cuidado. Pero la divagación mental es un proceso clave. Esto lo explico yo muchísimo. Nadie ha descubierto nada importante en un momento frenético de hiperactividad que no paraba de hacer cosas. En un momento donde no dejaba de hacer, de consumir. Si piensas, por ejemplo, en Arquímedes, pues él veía los barcos flotar y entonces decía, "Ay, aquí pasa algo". O si de repente, pues Platón paseando por los jardines de Atenas, es decir, los grandes filósofos. Tengo un libro de descubrimientos en casa que le leo a los niños, y entonces, pues una de las cosas que surge es, y durante meses estuvo dando vueltas, estuvo pensando, pero en esos momentos hay muchos instantes donde uno simplemente un día está pensando y dice, ¿y si es esto? Para llegar a si es esto, necesitas pasar a la divagación mental. Cuando yo escribí este libro, este último, muchos días volviendo de la consulta, volvía andando con el celular metido en el bolso, cerrado, y esos 40 minutos, mi cabeza. Y de repente se me ocurrían ideas. ¿Y si lo cuento de esta manera? Y entonces yo voy contando cosas del libro y digo, no se entiende bien, no sé qué, tal. Y de repente digo, ¿y si lo cuento de esta manera? A mí los momentos de divagación mental, por eso yo lo hablo en el libro, porque yo intento contar cosas que a mí también me ayudan. Han sido momentos en los que me he dado cuenta que ayuda. Pero cuando uno está pasando momentos malos en la vida, que por supuesto yo también los he tenido, recuerdo en particular en la pandemia momentos muy duros que viví, nació un hijo mío, situación muy complicada, yo recuerdo que había momentos en los que cuando yo dejaba voz a esa divagación mental, porque quería empezar a escribir el segundo libro, Persona Vitamina, era incapaz, salían 1000 cosas negativas y dije, por eso es tan importante que seamos dueños de nuestra voz interior, porque si no lo somos, huimos de la voz interior. Hay algo de una palabra que aparece mucho cuando empiezas a escuchar experiencias de gente que le pasa lo mismo, que le cuesta mucho el hecho de no hacer nada, y siempre la palabra que aparece es culpa. Y no sé si es algo cultural, que tal vez vivimos en un mundo donde se nos exige ser hiperproductivos todo el tiempo, pero hay algo con esa palabra que aparece mucho, ¿no? Con el sentido de no ser
todo el tiempo productivos? Bueno, yo creo que nos han educado, esto es algo que lo he planteado muchas veces porque me ha pasado a mí también, que nos han educado en que lo que nosotros hagamos tenga sentido, que no pierdas el tiempo, no perder el tiempo, ¿no? Durante muchísimos años la educación ha ido pues un poco enfocada a la no pérdida del tiempo. Pues vas de aquí a aquí, entonces aquí aprovechas el tiempo. El problema es que el tiempo es el bien más democrático que existe. Todos contamos con 24 horas en nuestro día. Cada cual decide cómo quiere invertir esas horas. Entonces, si eres de los que tienes la suerte que no necesitas dormir, pues tienes más horas para poder ejecutar, pero hay gente muy dormilona y tiene menos horas su día. Hay gente que es más lenta a la hora de ejecutar ciertos temas, hay gente más hábil en la gestión de su tiempo, gente que le cuesta a todo un mundo. El problema es que a lo largo de la vida y sobre todo en los últimos tiempos, y a nuestra generación, la de nuestros padres y nuestros abuelos, hemos llegado con aprovecha el tiempo. Hay que aprovechar el carpe diem, pero tanto el aprovechamiento del tiempo ejecutivo y eficiente en nuestro trabajo, en nuestro estudio, a aprovechar el tiempo porque nunca sabes lo que puede pasar mañana. Entonces, cuando tú de repente ese tiempo lo dedicas a no hacer nada, que yo lo que digo en el libro para nuestros oyentes, es un aburrimiento permitido. Es decir, me aburro sin culpa. De repente dejo de hacer cosas sin culpa, 10 minutos al día, 15. O sea, es decir, no hablo del elogio a una pereza mala. Eso no estoy refiriéndome a eso, sino a soy capaz de gestionar un momento el descanso. O sea, descanso y dejo un reposo mental, cierta quietud mental, que eso es muy bueno, para que ya luego yo pueda ir introduciendo en ese reposo pensamientos de agradecimiento o cada cual como quiera trascender en esa parte pues más meditativa o contemplativa, que es muy buena para el cerebro y muy buena para nuestra conexión con el entorno. Pero a lo largo de la vida hay un concepto que lo llamo en Encuentra tu persona vitamina, lo llamo la grabadora, que yo creo que puede ayudar en esto para que la gente lo entienda. Cuando yo estaba en consulta, cuando estoy en consulta, una de las cosas que me sucedía hace unos años era que yo desactivo mucho voces interiores negativas. Entonces yo a mis pacientes les digo, ¿cómo te hablas tú? No eres suficiente, no te van a contratar, te vas a quedar solo, nadie te quiere, eres gordo, eres, no sé qué, físicamente, tal. O sea, esa especie de voz interior que a veces nos machaca. Y yo decía, ¿de dónde viene esta voz? Entonces empecé a leer, que a ver qué existía, algunas cosas me parecían interesantes, pero como todo también son muchas intuiciones. Al final la neurociencia avanza mucho y yo soy de la teoría que hay que aunar de la neurona a la emoción, es decir, desde la microbiota, el telómero, el receptor, el neurotransmisor a todo el campo emocional. Bueno, pues esto que voy a explicar ahora es del campo puramente emocional, que es más intuiciones porque no tienen esa base sólida neurocientífica, pero que yo creo que tiene una base emocional muy potente. Yo suelo explicar que cuando un bebé nace es como que, vas a ver todo el símil, como si metieran un chip en el cerebro en blanco y entonces se pusiera a grabar. Es decir, a ese bebé, a ese niño se le empiezan a grabar cosas de cómo hablan los padres entre ellos o los cuidadores, cómo hablan de él a otros, cómo se dirigen a él. Todo eso, este niño es un pesado, es más vago que su hermano, este es el más listo, no hay quien le aguante, no vas a llegar a nada en la vida, deberías estar más delgado, deberías hacer más deporte. Y hay un día que esa grabadora hace stop y le dan al play. Y ese play se convierte en la voz interior. Y te ves repitiéndote frases que te decía tu madre, que te decía tú, o incluso a veces pasa en la edad adulta. Mi ex siempre me decía, si no haces esto o tal. Entonces de repente dices, ¿pero por qué se ha convertido esto en mi voz interior? Bueno, pues mi intuición, después de muchos años viendo pacientes, es que cuando se nos han dicho, y sobre todo en momentos de vulnerabilidad, por la edad, digo, vulnerabilidad a un niño pequeño, tienes que hacer esto, si no, todavía estoy pensando en una chica que veo en consulta, que su madre es una señora muy guapa, muy elegante, que siempre ha tenido mucho éxito a nivel profesional y personal, y tiene varios hijos, pero tiene solo una hija. Y a su hija desde pequeña le dijo, solo te querrán si eres delgada. Entonces, esta le encantaba comer. Y la familia del padre es tendencia más gordita y come mucho y encima tiene un restaurante, no sé qué. Y entonces, esta desde pequeña pues siempre le ha sobrado algún kilo y la madre, no te van a querer, te quedarás sola, tal. A día de hoy, pues no tiene pareja y entonces ella es, no tengo pareja porque tengo un problema con la comida. Entonces no se puede quitar eso de ahí. Entonces está bien, yo la veo y es monísima. Y le digo, pero da igual lo que yo le diga, porque eso está insertado en su voz interior. Y hay culpa, porque yo no me he cuidado, porque yo sigo comiendo, porque como que si como no tendré pareja. Y yo intento desmontar ese pensamiento tóxico, pero está metido desde hace mucho tiempo. Y eso puede ser con el trabajo, puede ser con el dinero, puede ser con la pareja, puede ser con la salud. Y ahí entra la culpa, que la culpa es tóxica, es un veneno, porque no te permite avanzar en la vida. Hay que desactivar muchas veces, y la terapia a veces es la forma de desactivar la culpa. Está muy presente, por ejemplo, en mis terapias la culpa. Es tremendo y
Y es muy fuerte cómo en los primeros años de vida nos marcan y después siendo un adulto que puede razonar, que puede poner las cosas sobre la mesa, igual así esas cosas que tenemos grabadas difícilmente se vayan. Me quiero meter en un tema que es, explicás muy bien cómo el cerebro, si no usa, ahí tiene algo que es use it or lose it, o sea, en español vendría a ser úsalo o lo pierdes. ¿Qué partes del cerebro estamos perdiendo cognitivamente por todo esto que hablamos de nuestras adicciones a la dopamina, vivir en un mundo hiperactivo, todo el tiempo esta hiperproductividad, todo esto que bloquea nuestra corteza prefrontal? ¿Qué nos está haciendo perder? Al terminar has dicho una cosa de la infancia. La infancia influye poderosamente, no nos determina, pero influye poderosamente porque luego, y en esto el padre es Boris Cyrulnik, el padre de la resiliencia, explica que luego podemos tener herramientas para salir. Pero esto yo muchas veces lo cuento también para que entendamos nuestra propia biografía y para los padres, que a veces pues divorcios complicados, situaciones complejas que intentemos a veces gestionar sabiendo que esos pequeños que están a nuestro alrededor pues chupan cómo nos sentimos, nuestras emociones, o sea, tiene un impacto muy importante. Lo del use it or lose it es algo que yo llevo muchos años investigando y leyendo, ¿no? Hay muchas teorías al respecto. De hecho, hace poco leí que había un artículo neurocientífico haciendo como una revisión si realmente esto es tan así como se cree o no. Bueno, lo que pasa es que las cosas como en la neurociencia avanza, porque claro, pues las técnicas van mejorando, pero lo que sí se intuye es que las zonas que yo más empleo de mi cerebro, si yo las empleo, pues hay un neurólogo español que se llama el doctor Pascual Leone, que trabaja en Estados Unidos. Bueno, ahora creo que está entre España y Estados Unidos, que él descubrió que niños que tocaban el piano durante unas semanas, pues había zonas de su cerebro que se desarrollaban al tocar el piano. Y si ese niño dejaba de tocar el piano, esas zonas pues volvían a su estado original. Bueno, pues esto pasa con mucho. Se ha hecho un estudio, que creo que en el libro lo pongo, seguro que lo pongo, de los taxistas de Londres, que es, pues hay que estudiar tal cantidad de calles que esas personas tenían zonas de la memoria de su cerebro más desarrolladas durante la época del examen. Pues hay personas que hacen oposiciones, que no sé si aquí se llaman oposiciones, exámenes muy duros de especializarse en temas concretos de la medicina, temas jurídicos, etcétera, se desarrollan más áreas del cerebro. El deportista, pues que ejecuta más zonas de su cerebro a nivel físico. Bueno, pues a nivel de la corteza prefrontal, que es esta que nos interesa que nos funcione bien, si yo no la uso, si yo la bloqueo, pues lo que se está viendo es que esa zona se desarrolla peor. Un poco lo que yo lanzo con este libro es protege tu corteza prefrontal, porque es la zona que te va a ayudar a gestionar, a tomar decisiones, a ser capaz de planificar, a ser capaz de posponer la recompensa, a ser capaz de ponerte en el lugar del otro. O sea, es una zona súper importante en la gestión de uno mismo, de nuestras propias emociones. Entonces, esa zona, si yo no la uso, es decir, es una zona que se convierte en algo pasivo porque todo llega desde fuera, yo no lo gestiono desde dentro. Ejemplo fácil, si uno usa Google Maps o Waze para todo, pues cada vez nos orientamos peor. O sea, aquí no se ha visto con el teléfono dando vueltas alrededor de 4 esquinas sin saber qué calle hay que meterse y dices, ¿en qué momento he perdido la orientación? Bueno, porque cada cual, si uno se deja solo orientar ya por los aparatos, pues cada vez se orienta peor. Recuerdo hace poco que le regalé a un hijo mío una brújula, y como es pequeño, pues vamos al norte, pues vamos al sur. Y digo, es que yo no podría. O sea, claro, como no tiene, digo, yo no podría gestionar esto de esta manera. Bueno, pues en el caso de él, pues, tenía más facilidad, porque no está todavía dañado por todo esto que usamos nosotros constantemente, que es una gran herramienta, ojo, pero que tenemos que saber que cuando usamos las herramientas vienen todas desde fuera y mi cerebro tiene que dejar de trabajárselas por sí mismo, esa zona pues va perdiendo sus habilidades. La ventaja es que si yo la vuelvo a trabajar, vuelve. Si yo trabajo mi capacidad de prestar atención, de volver a la lectura, de volver a realizar ciertos ejercicios, de volver a meditar, pues el cerebro se va modificando y es muy agradecido a la repetición de esos hábitos, de esas rutinas vitamínicas que yo llamo, que es hacer cosas que le hacen bien a mi cerebro, a mi organismo o a mis relaciones humanas. Me encantó. Y me quiero meter, justo hablando un poco de eso, en la última parte de la entrevista, que es contarle a la gente que nos está escuchando algunas, no creo que nos dé el tiempo para todas, pero algunas de tus rutinas vitamínicas, que me encanta ese término, como para paliar un poco o al menos intentar moderar esta vida de abusos de placeres que un poco llevamos. Algunas de las que me encantaron, bueno, aprender a aburrirse, hablamos un poco de esto, ayuno de dopamina y si querés, cómo abrazar el dolor. Empezamos con la que quieras. Vale, empecemos con abrazar el dolor. Dale. El abrazar el dolor es un concepto que cuando lo escribí, creo, y en el libro lo pone, digo,
querido lector, no dejes de leer esto. O sea, si esto te incomoda, al escuchar Abraza el dolor, dame una oportunidad para explicártelo. Igual que explicábamos al principio, que en ese equilibrio del placer-dolor, en un lado está el placer tirando, 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 y en otro lado está el dolor. Pues lo que se ha descubierto es que cuando tú permites microdosis de dolor, el organismo empieza a generar dopamina endógena para equilibrar esa cuerda. Es decir, yo me apetece un vaso de agua ahora y espero. Me apetece comer y espero un poco. Me apetece comprobar mi WhatsApp y espero. Me apetece, me duele, tengo un poco de frío, pero aguanto, no me quejo, no estoy... O sea, cada sensación que me llega no cubro esa necesidad en el instante, sino que permito una microdosis de malestar y de repente uno nota que eso va. Si esto lo exageras, si lo llevas un poco más, por ejemplo, aquí en Argentina la gente esquía mucho. Cuando tú vas a esquiar, pues el esquí tiene la bota que aprieta el frío que hace, te caes, el esquí, el no sé cuántos, tal. Pero qué sensación el apresquí. Es que qué sensación, el momento que te quitas la bota, llegas a un sitio, te tomas algo caliente, o sea, es indescriptible, pero viene porque has tenido un poquito de dolor, viene porque has sufrido un poquito de dolor. En España tenemos el Camino de Santiago, que tú caminas unos días hasta llegar a la Catedral de Santiago, y entonces tú vas pues, con los caminos, te llueve, te hace frío, pues duermes en un saco de dormir por ahí, en cualquier lado, pero la gente te dice, llegas pues, a la Plaza del Obradoiro, en medio de Santiago de Compostela, y hay algo. Pero tiene mucho que ver con que esos días te ha costado conseguirlo. O sea, no te sientes igual si apareces en coche o en avión que si vienes de unos días de estar caminando por el monte, ¿no? Es decir, y llevado todavía más al extremo de abrazar el dolor, esto se ve, si alguna persona que me escucha dice, no entiendo bien, el adicto que ha salido de la adicción muchas veces lleva su cuerpo a sensaciones muy dolorosas, desde ducharse con agua fría, baños de hielo, subir la montaña descalzo a menos 10 grados, no sé qué, o sea, como que dices, bueno, pero ¿cómo aguanta ese dolor? Porque esa dopamina que se le genera le recuerda a la dopamina de esa época. O sea, es decir, es una generación o liberación de dopamina muy potente. Por eso hay muchas personas que llevan a su organismo pues, a sitios extremos. Yo un poco lanzo un mensaje también a nivel educativo, y yo lo intento en mi micromanera, que es no satisfacer cualquier cosa que me apetece en el momento, sino ir educando un poco esa cuerda placer-dolor. Oye, que te llega el dolor, es que a veces llega, y a veces tengo una molestia y aguanto. Me preguntabas eso, el ayuno de dopamina. El ayuno de dopamina fue un concepto que se lanzó en Silicon Valley hace unos años, que fue viral, que fue ayunemos de dopamina. Estos nos adelantan porque estos son los que van más avanzados y se dieron cuenta de que todo este tema de la dopamina pues era un tema que realmente pues, es adictivo, ¿no? Todo este sistema de recompensa lo conocen muy bien, y como que lanzaron una especie de pues, proyecto de hagamos un día a la semana, un fin de semana al mes, de ayuno de dopamina. ¿Cuál es la realidad? A día de hoy no somos capaces de controlar cuánta dopamina liberamos. Y no es bueno dejar de liberar dopamina, porque al final la dopamina está en cuando abrazo a mi pareja y llego a casa, cuando como algo rico y me gusta, cuando mantengo relaciones sexuales. Es decir, no podemos quitar la dopamina de nuestra vida, es maravillosa. Pero decir, de lo que yo estoy más enganchado, voy a quitármelo durante unos días. Si yo soy una persona que como mal, durante una semana voy a comer bien. Voy a intentar comer bien, significa más saludable. Y voy a quitar todo eso que es más dopaminérgico. O esta semana no voy a mirar TikTok. O esta semana no voy a jugar a videojuegos. O esta semana, es decir, en algo que yo sé que estoy un poco más enganchado, es decir, que libero más dopamina de la normal, o sea, tengo esa intoxicación, entre comillas, de dopamina, la voy a gestionar con un pequeño ayuno para ver qué pasa. Es que la gente es muy agradecida. Cuando eso lo hace, las personas te dicen, Marian, pero bueno, ¿cómo es posible? O sea, es que no sabes lo bien que me siento. Hay otro concepto en rutinas vitamínicas que me fascina, que es el estado de flujo o el flow, que el flow es un estado donde yo me pongo a hacer algo con un poquito de dificultad, pero esa dificultad no me bloquea, donde yo disfruto más del proceso que del llegar a hacerlo. Ejemplo, cocinero que se pone a hacer platos y de repente mira el reloj y han pasado 3 horas. El poeta que se pone a escribir sus poesías y de repente se ha pasado toda una mañana y se le ha ido la sensación del tiempo. Lo primero que pasa es que el lóbulo parietal, que es el que se encarga de la sensación del tiempo, se bloquea. Por lo tanto, uno no se da cuenta que se han ido las horas. El que está componiendo guitarra, el que es periodista y está escribiendo una novela o está haciendo algo, que de repente se le va el tiempo. El que está leyendo, el que tiene un huerto, es decir, el que cose, suelen ser cosas que tienen un componente manual, no está relacionado con la pantalla. Es decir, no es estoy con la pantalla, con el scroll y estoy 6 horas, no. Y de repente el cerebro no percibe amenazas. Por eso los vinculamos con momentos de enorme bienestar y plenitud. ¿Por qué?
en ese momento no hay amenaza, solo disfruto de lo que estoy haciendo. No es tanto quiero conseguir esto y quiero llegar a esto, sino en ese momento lo que quiero conseguir es poder disfrutar de lo que estoy haciendo. Y eso es el estado de flujo. Marian, te voy a hacer la última pregunta porque creo que ya nos tenemos que ir, que es la última que le hago a todos los invitados que pasan por este podcast, y es si me tuvieras que decir una cosa, tal vez la más importante que aprendiste sobre el ser humano en tu trayectoria, en tu vida personal, en general, una cosa que pudieras destacar que crees que es lo más importante del ser humano. Bueno, una de las cosas que podría decir es que no hay historia, no hay batalla, no hay trauma tan doloroso que no pueda ser sanado y acompañado. Es decir, que las historias más complicadas, porque esto es lo que me ha enseñado mi experiencia, los traumas más difíciles, que es un poco mi especialidad, bien llevados, con mimo, con muchísima delicadeza, con sabiduría de medicina, de psicología y de corazón, pueden ser aliviados. Me encantó. Marian, gracias por estar acá, gracias por tu tiempo y es un placer total escucharte. Muchísimas gracias, Mili, por este ratito. Muchas gracias. Gracias a vos.